Por Banca, un banco que se mueve contigo. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? 8:01 de la mañana. Se llama Desde Cero y estamos en Chile. Hoy es miércoles 2 de septiembre, para los que andan perdidos por la ciudad. Y las temperaturas altas nuevamente, 28 grados, están proyectados para este día miércoles. La mínima será de 9, ya pasó, y la máxima será de 28. Estaremos en pleno verano. Rafa, por dime, ¿quién es el santo hoy? San Moisés. Mi abuelo. Tu abuelo, sí. Mi abuelo. Como que ya me estoy sabiendo los santos de memoria. De mi familia. Y en general, como que ya me estoy... Esto es muy mal signo. Y... ¿Cómo va a ser un mal signo? Y Patricio Fernández... Ya está acá, se anda dando vueltas. Sí. Está aquí. Pero aparecerá. ¿Para qué? ¿Para que te acompañen? ¿Lo que significan? ¿Eso? ¿No? Ah. Porque... Ahí he jugado 10 minutos, vuelve. Ya vamos con los titulares. Vamos. En este miércoles que comienza. El Partido Socialista se distanció de Fulvio Rossi tras la publicación de un correo electrónico que revelaba la petición de fondos a Soquimich. En la colectividad lo emplazaron a aclarar los vínculos con la minera y no descartaron suspender su militancia según la investigación. Además, hay un informe de la PDI que reveló que Soquimich no tiene respaldo para las boletas ligadas al senador socialista. Vamos a hablar de este tema en un ratito. La Comisión de Salud de la Cámara aplazó la votación de la ley de aborto para el 8 de septiembre por percance con las indicaciones. Y el oficialismo argumentó que el gobierno no tuvo tiempo de leer las enmiendas parlamentarias, pese a que se ingresaron el viernes. Con la postergación, el Ejecutivo tendrá mayor margen de negociación, de perfeccionamiento con la DC y así evitar que rechacen algunas causales. Y... por su parte, el gobierno otorgó suma urgencia al proyecto de carrera docente. Esto es para acelerar su tramitación en el Parlamento. De esta manera, el proyecto de carrera docente deberá ser despachado en un máximo de 8 días en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la que se encuentra revisando las indicaciones que fueron presentadas a este proyecto. El gobierno va a ingresar también hoy una nueva protesta sobre horas no lectivas para bajar el agobio laboral. Hoy día es San Moisés, ¿eh? Sí, mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. Ya, es que ayer yo recibí, perdón, este paréntesis. No, sí, hoy. La Sí, visita de me reuní con una gente del Opus Dei para conversar distintas cosas, porque nos reuníamos siempre. Y me hablaban de, ¿cómo se llama el ayer, el santo era ayer, era el nonato? Sí. Es San Ramón Nonato. Que nació, sí. Nació, pero nació con su madre muerta. Ah. Esa es la historia de San Ramón Nonato, que es una buena historia. Ya me parecía a mí. Su madre nació... Su madre murió. Y le hicieron cesárea. Y él nació, o sea, en el fondo es como el super santo de los provida, de los autodenominados provida. Porque, claro, porque... ¿La AFP o de...? ¿Ah? ¿La AFP o...? No sé, yo creo por ahí, el enemigo de los pro-choice. Ah, pero mira tú, ¿ah? El enemigo de los pro-choice y el amigo de los pro-vida. Pero buena esa historia. Existe otra historia parecida, que es la caridad, que siempre en la iconografía clásica aparece como una mujer que alimenta a un viejo, el viejo le toma leche a la mujer, y había también la historia de unos niños que se quedaron mamando de su madre muerta. Ay, qué lindo. Eso también es bonita. El Banco Central redujo la proyección de crecimiento para el presente año desde un rango de 2,25 y 3,25% en junio pasado a un rango de 2 a 2,5%. Así lo manifestó el presidente del ente emisor, Rodrigo Vergara, al presentar el informe de política monetaria ante la sala del Senado. Vergara además dijo que para el 2016 se proyecta el incremento del PIB entre 2,5 y 3,5% y que la inflación subiría entre el 3,4
y un 4,6% este año. Incluso hay algunos analistas que dicen que fue conservador el análisis del Banco Central en su proyección de crecimiento y de la inflación, que podría crecer menos y la inflación podría ser un poquito Sería más. lo natural si Canadá está en recesión y Brasil está en recesión y el mundo está muy desacelerado. La Confederación de Trabajadores del Cobre rechazó la propuesta de Codelco y amenazaron con retomar las movilizaciones. La cuprera estatal, las empresas contratistas y los trabajadores se van a reunir hoy para buscar una salida al conflicto. Además, los trabajadores pidieron la revisión del acuerdo marco del 2013, punto por punto. 10 detectives fueron expulsados por supuestamente por hurtar un decomiso de 35 millones de pesos en especies, mientras participaban de una investigación por el robo de un camión en San Antonio. Se habrían quedado con parte de lo incautado y falseado datos para ocultar el delito. Los funcionarios fueron imputados por robo con intimidación, hurto, adulteración de documentos y obstrucción a la investigación. Vamos al ámbito internacional. El Congreso de Guatemala le retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y la justicia le prohibió salir del país. El mandatario guatemalteco deberá enfrentar a la justicia ordinaria de su país por una supuesta participación en una millonaria red de corrupción aduanera. Sí, a mí me llama la atención que esto nada que ver, pero puede ser que nada que ver, pero sí que verá. Roberto Ampuero, que tanto hace ruido sobre Cuba y sobre Berlín Oriental, y está casado con una ex diplomática guatemalteca. Yo nunca lo he escuchado hablar nada de Guatemala o sobre Guatemala. Su mujer fue diplomática de Ríos Montt, uno de los hombres más siniestros de la historia de Guatemala y de América Latina. Cuando se trata del comunismo, los excomunistas, que son dictaduras monstruosas, y yo no tengo nada en contra, lo veo a él muy gritoneante, pero nunca lo he visto hablar de este tema, digamos, Fue Berlín, lo enfermaron de la cabeza y ahora está con Guatemala. No, pero claro, pero me gustaría que se pronunciase, o sea, porque siempre son horrorosas las dictaduras comunistas, pero todos los horrores que uno puede contar sobre Cuba no tiene, o sea, no llega ni a 10 segundos de lo que pasó en Guatemala en los últimos 20 solo años. Para añadir algo de Guatemala y explicarle a nuestros auditores, Es verdad lo que dice Rafael. Sí, estoy de acuerdo. Para dar un poco más de información de Guatemala y nuestros auditores nos digan, a ver, pero ¿por qué el presidente? Sucede que el Congreso, hace 12 días, primero que nada, que se descubrió este caso de corrupción. Ese caso de corrupción hizo que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sacara y ordenara prisión para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Pasado esto, empieza entonces el Congreso decide, lo decía ayer, retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez. Y esto es porque tenemos elecciones en Guatemala muy prontamente. Entonces, se le quita la inmunidad, se le prohíbe salir del país y tenemos a la ex vicepresidenta detenida. Y Otto Pérez es un hombre además que fue oficial de ejército guatemalteco. Y lo que el ejército guatemalteco hizo y se acusa a Pérez Molina de ser uno de los que también actuó en esto. Los crímenes contra los derechos humanos en Guatemala son de una crueldad y de una no, aparte el caso Arjona, que es un crimen contra los derechos del auditor, pero que son, por lo menos no mataban a nadie, pero los crímenes... Son las zonas de la Rigoberta. Sí, pero los crímenes contra la humanidad que son miles de muertos. Pero son miles de muertos, se supone que era una acción represiva, como también fue en Chile, pero se llegaba a un pueblo donde se sospechaba de algo y se mataba a todo el pueblo, se mataba a todas las personas, tuvieran responsabilidad o no, solo por ser indígenas, por pertenecer a algunas tribus, genocidio, todo lo que contamos sobre ISI, más o menos en este mismo cuento. Y yo no escucho a nadie, ni la Fundación para el Progreso y no sé qué, y quiero emplazar directamente al señor Ampuero que se pronuncie sobre el tema de Guatemala. O sea, Cuba tiene muchos defectos, pero yo no he sabido nunca de Cuba de asesinatos masivos, ni de encarcelamientos masivos, de asesinatos masivos a tribus por ser de esa tribu. Nunca he escuchado eso, y veo que hay un silencio absoluto y mortal que pesa sobre este tipo de temas, y el señor Ampuero, que tanto conoce el tema y que se ha beneficiado del erario público guatemalteco alguna vez en su vida, algo debería decir sobre el tema. Pero, sí.
¿Sí? Tenemos a Roberto Oye, Ampuero. Vamos a abrir la está? línea Roberto Ampuero. Hoy sí que bueno. Que está en No, estos me digo. precisos Vamos momentos con más llamando. vamos. En Cuba no hay tribu, desgraciadamente tampoco. Bueno, pero hay negros, Tienes sí. toda la razón tú lo que estás diciendo. Juan Manuel Santos evalúa llevar a Venezuela a la Corte Penal Internacional por las deportaciones arbitrarias. El presidente de Colombia reveló que su país podría presentar una demanda penal contra miembros de la cúpula civil y militar del régimen chavista. La frontera de ambos países está cerrada desde el 19 de agosto por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien decretó estado de excepción en 6 municipios y la deportación de más de 1.000 colombianos. Y Estados Unidos quiere recuperar el terreno perdido ante Rusia en el Ártico. El presidente Barack Obama aprovechó una visita a Alaska para pedir al Congreso la construcción de barcos rompehielo necesarios para garantizar la presencia norteamericana en la región. Estados Unidos tiene 2 rompehielos operativos, mientras que Rusia tiene 40. Oye, Y los países de la región buscan el control de la soberanía y los recursos naturales. A propósito de lo que tú dices, Rafa, ahora va una comisión de empresarios con Heraldo Muñoz a Cuba, justamente para ver negocios. La ADC ya le está pidiendo que se reúnan con los opositores al régimen de Castro. Yo me pregunto por qué, si hasta cuando van empresarios tienen que reunirse con los opositores, una cosa ella como una cantinela. Un correo electrónico desclasificado reveló que Hillary Clinton ironizó en 2010 sobre el trato de México a los inmigrantes. La entonces jefa de la diplomacia estadounidense consideró hipócritas las críticas del expresidente de México, Felipe Calderón, quien denunciaba a Washington la ley de Arizona contra la inmigración ilegal. Son 8:12 de la mañana. Oye, a propósito de lo que otra noticia internacional que la comentaba por ahí entre medio, la bien terrible situación económica de grandes países del mundo en estos momentos. Brasil entró en recesión y Canadá también. Y Canadá no es como se supone que Canadá no es de demagogos, no es de populistas, y entró en recesión. Pero socialista igual, ¿ah? Igual un país socialista, ¿no? Igual podría ser más liberal. Bueno, ayer tuvimos estas declaraciones del Banco Central. Redujo las expectativas de crecimiento. No es la primera vez que hay una reducción de las expectativas de crecimiento del Banco Central. Durante el año han habido varios ajustes, las proyecciones tuvieron que ir a la baja. Y también la inflación va a la subida, no a la baja. Al alza. Esto lo planteo porque hay algunos economistas que señalan que está siendo generoso el Banco Central en sus proyecciones y que esto podría ser una situación un poquito peor. Y son varios los economistas, pero ustedes me han hecho creer y yo les creo, de verdad, que los economistas se equivocan. No me digas eso. No puede ser. ¿Cómo si te crees lo contrario? No, los economistas no se equivocan. No se equivocan. No. Bueno, y entonces el próximo año probablemente sea un poquitito más lo que pasa es que los economistas no se equivocan, pero a veces en todo el mundo. Y porque además en el caso chileno, ¿dónde están los golpes para la familia? Los créditos, por ejemplo, en UF. Ahí puede que venga una subida importante. Y el tema de la inflación, el precio de los alimentos, yo creo que ya estamos todos claros, lo hemos visto y leído y conversado sobre el tema largamente. No es un ítem menor en Chile. Hay que comer las verduras de estación. Sí, pero es que aún las verduras de estación están súper caras. ¿No han bajado? No. No baja nada. No, eso de las verduras de estación tiene más que ver con la mirada como orgánica que tiene que ver con volver a las raíces de que no comíamos tomate de invierno. Solo con eso, porque yo tengo una relación muy estrecha con la comida. Con el Leo, que es el verdulero de la esquina, porque la gente, los que vivimos solos, no nos sirve para nada comprar verdura en los supermercados. Lógico. Entonces compré de uno. Y le pregunto mucho esto de qué está caro y qué está barato. Porque la gente también se acostumbra a comer un tipo de cosa y pasa por sobre las temporalidades para comerlo. Y sé que siempre está mutando, ¿eh? Sí, o sea, total. Y la diferencia entre comer apio y comer repollo y comer... por ejemplo, hoy, frutas que estarían en la temporada y que no tenemos en otras ocasiones. Chirimoya. No es barato comer chirimoya. Lo más caro que hay, ¿no? Lo más caro que hay. Es una joya. Y esta es la temporada. Es una joya, pero es que siempre ha sido cara la chirimoya, porque tú has visto los árboles de chirimoya. Sí. Son ¿Cómo no? También soy nortina, igual que usted. Bien, mi reina. Son inmensos árboles
que dan estos frutos. Me gustan más los chirimoyos. Hay algunos que son buenos para tirar los chirimoyos, ¿Cómo? que tiran chirimoyos. Ya. Pero esa es otra cosa. Son Bueno. una fruta grande, Sí. preciosa, que es un lujo Exquisita. aquí y en cualquier la quebrada aquí. Bueno, pero estoy hablando, tú me dices comamos fruta de la temporada. Ya. Que no me vaya a comparar una cereza, bueno, que también es un lujo, una También. cereza. Qué maravilla. Peras, hoy. Un kilo de pera en una feria libre te vale 900 pesos el kilo. Eso no es especialmente barato. No. ¿Ah? Las manzanas, yo ¿A cuánto la parezco la manzana? señora dueña de casa, ¿A pero cuánto la manzana? la manzana Fuji tú puedes encontrar entre 700 y 900 pesos, varía, depende de la calle. Pero ¿Y eso, en la feria es más barata la manzana Fuji o en el supermercado es más barato? no, depende, no sé. Depende, Es que yo no compro la verdura y la fruta en el supermercado, la compro en la fresca. beca. O en la feria. Ya, han pasado Bueno, pero cosas. No, pero estamos no. en una pega importante, la canasta básica, pues. Es que no, Eh, y que no nos olvidemos, hace muy poquito hay un estudio que muestra que Chile está entre los, o sea, ha subido en un 40% el precio de la carne en Chile, un 40%. El precio de las frutas y las verduras ha subido sobre un 20%. Y se nota en el bolsillo de la ciudadanía. Entonces, un ajuste del crecimiento, un alza de la inflación, en estas cosas pega. Claro. Solo para hacer la No, suma y y va a no ser- que estábamos delirando aquí con Pato Sobre la como de cualquier la cosa. verdura. Claro. Que yo no como Frutas y verdura. verduras. Sí, no, ya está claro. No como verdura ni nada de esas cosas. Pero tú te echas limón en el pelo, igual el limón sube. El limón también está caro. Y- No, pero y el limón tenés está que muy peinarte barato. todos los días también. El limón está- barato. el limón está barato. Yo no como. Eso es estación. Ahora son las épocas de los cítricos. Yo no Ahora hay que como comer nada. naranja, limón. Mandarina. Esas son las cosas que me dice Pepino. el casero. El pepino ¿Ah? es fruta. La fruta de Pepino, fruta también, está bueno. No, está caro todo. ¿Tú tenías otro tema, Rafa? Bueno, ¿Tienes algo más que conversar? El dólar sigue alto, igual cerró a 6.91, tuvimos semanas anteriores que llegó hasta Sí. a 700 pesos, un poquito Oye, más. el que está enredado hasta Es las Fulvio masas es Rossi. Fulvio Rossi, ¿eh? Ese, ¿Por qué, Pato? ¿Qué le pasa a porque pidió Fulvio Rossi? chirimoyo. Ya. No, Fulvio Rossi se descubrió ahora, apareció un correo en el que Fulvio Rossi le escribía al gerente Soquimich, Patricio Contese, pidiéndole plata para 32 candidatos al Parlamento Socialista. Y lo hacía a nombre a nombre de ellos le pedía plata. Aquí varios de los que estaban mencionados saltaron, hechos unos chiches, porque dicen que ellos nunca jamás se les ha informado que su nombre ha sido usado para esto, y que exigen la expulsión inmediata de Fulvio Rossi, el Partido Socialista de Chile y del mundo. Y están sumamente molestos. ¿Pero por qué lo Esto tendrán? Ya venía- aumenta y arma un gran escándalo porque ahí entra a lidiar una cosa un periodista también en el Clinic, que en un momento le preguntó en marzo a Fulvio si tenía él, si había hecho alguna vez algo con plata con Soquimich, a lo que Fulvio respondió tajantemente no. ¿Conoce a alguno de estos personajes de Soquimich? No. Bueno, negó todo de todo, o sea, el síndrome Ena von Baer. Y ahora sale que él escribe directamente a Patricio Contese, querido Patricio. Estimado Patricio, de acuerdo a lo conversado, te envió el listado de candidato y candidata y se despide muy cariñosamente. O sea, Ahora, hubo una conversación previa. Fulvio Rossi no es que un nombre que aparezca de la nada, es un nombre que ya cuando recién aparece en estos casos de boleta, había aparecido por un par de asesores que habrían boleteado. La información ayer La al pelea terminar- que tiene con Hugo Gutiérrez es una cosa de antología, pero después vamos a entrar. Las informaciones que cerraron el día de ayer, después de haber puesto, digamos, Fulvio Rossi en la vitrina, digamos, de los acusados, uno más, en el caso del financiamiento Soquimich, que lo que señala el Partido Socialista, no habla de Soquimich, dice que un socialista haya recibido dineros del ex yerno de Pinochet, esa es como la variable. Claro, son Y- dos variables, son esa Sí. y la de los gallos que se sienten usados. Exactamente. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Tomó distancia de Rossi tras esta petición de fondo a Soquimich, y anoche salió un informe de la PDI que lo que dice es que Soquimich habría revelado que no tiene respaldo para las boletas ligadas al senador Rossi, es decir, que no hay cómo comprobar que esos trabajos se hicieron. Por lo tanto, podría caer en la categoría de boleta ideológicamente falsa. No, hay otro problema. Ahora, le ha pasado mal Rossi, ha tenido cáncer en la tiroides. Bueno, y fíjate que Hugo Gutiérrez, para ponerte el nivel Sí. de la pelea entre ellos, a Hugo Gutiérrez le dicen, bueno, y... Diputado comunista, Sí. para explicarles. Hugo Gutiérrez dice, con razón está enfermo este sinvergüenza. Mentira que Sí, dijo eso. ese tipo de cosas. Y lo trata de sinvergüenza, de... ¿Pero por qué liga la enfermedad con eso? A mí eso me llamó la atención.
Eso me llamó la atención, un poco duro de más, ¿o no? O sea, tener un cáncer a la tiroide, en el caso de, como el propio Fulvio Rossi ha explicado, su padre murió de cáncer, su mamá sufrió de cáncer, hay un historial familiar, él mismo ha dicho que siempre supo que podía tener cáncer. No sé cómo ligar eso a... Sí, por eso es que me impresiona, por eso te digo que es un nivel de violencia el que... o sea, esa relación es tan mala que uno ve usar adjetivos y argumentos que no se suelen ver con tanta frecuencia, ni mucho menos entre gente que se supone que son compañeros de la coalición de gobierno. Junto a esto ha seguido hablando también el director jurídico de Impuesto Interno, el señor Cristian Vargas, que ha entregado más detalles sobre lo que significó y lo que ha venido, dijo también el señor Michel Jorrat, de Impuesto Interno, y es que aquí hubo una presión desde el Ministerio de Interior, liderado por Rodrigo Peñailillo, y también de Hacienda, cuando estaba Alberto Arenas. Cuando ellos estaban, dicen ambos exfuncionarios del Servicio de Impuesto Interno, se quiso tapar, primero que nada, Penta, que el caso Penta, cuando aparece esa hebra, habrían querido parar esta investigación entendiendo que esto habría, por lo tanto, cajones y camiones de boletas y de archivos. Y en lo que insiste ayer el señor Vargas es un poco más, dice que aquí había una operación en el fondo por cuestionar esto y llevar a que el Tribunal Constitucional también jugara un rol para poder parar esto. Pero os digo, todo esto son declaraciones. No son rumores, son declaraciones de funcionarios, pero yo no sé cómo se pueden comprobar. La parte que a mí me dice, y yo sé que esto es algo que piensa el propio Peñailillo, que podría arriesgar una acusación por obstrucción a la justicia, por los rumores o por lo que dice Jorrat que habría hecho Peñailillo y el señor Vargas, de que incluso habría dicho, traigan unos camiones para sacar las cosas de Soquimich. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho punible? Que ¿hubo un camión? ¿Hay un chofer con el que se conversó para que fuera con el camión? ¿Se reunió Contese o el señor Samuel Donoso, abogado de Contese, con Peñailillo? La parte que me resulta raro de Fulvio. Lo de Fulvio es que dice él que todo es legal, puede ser que sea verdad, pero se supone que los aportes reservados son reservados. O sea, que uno no tiene que saber. Está bien, puede ser que los tipos no sepan, los beneficiarios no lo supieron, pero ir a pedir plata es como... Pero esto no iba en aporte reservado, ¿o sí? Eso es lo que dice él. Por eso dice que los tipos no saben, porque es aporte reservado, pero él los pidió. No sé, es como raro. Hugo Gutiérrez dice... Es un antecedente gravísimo, pero que verdaderamente no me sorprende. Siempre he tenido la convicción de su falta de probidad. No. Bueno, y sin duda él arrastra consigo a varios más, y eso es lamentable. Bueno, esto dijo junto con lo de la enfermedad. Ah, chuta, no, sí, está heavy. Ya. Punto 2 que se conversó ayer y lo quiero tomar porque también dio la casualidad que el Papa habló de esto, es en la discusión sobre aborto. Ayer la discusión se dio en el Congreso, se postergó para que todo el mundo pueda entregar ahí su argumentación, pero coincide con un paso que dio el Papa Francisco, que yo sé que tú eres devoto, Rafael, de él. Claro, pues cualquier Papa. Bueno. Que llamó a perdonar a los que abortaban si se arrepentían. Sí. El asunto es que los llame a perdonarlos si es que no se arrepienten. ¿Por qué? Porque si se llama a perdonarlos porque se arrepienten, el Papa Juan Pablo II llamó a perdonar a quien intentó asesinarlo, natural. Si se arrepiente, eso el cristianismo es de los primeros tiempos. No sé dónde está ¿dónde está la innovación? Perdonar el pecado si es que tú te arrepientes. Otra cosa es cambiar el magisterio y que pasara a decir él, bueno, sí, es comprensible el aborto. Claro, pero lo que está diciendo es que si alguien llega con un aborto, está diciendo lo que ya sucede, que si alguien llega a un aborto de un cura, el cura le dice, bueno, ya, pucha, mala onda. Pues, yo no tiraría tan a la ligera lo del Papa, perdónenme, con mucho respeto. Lo que hace el Papa es decirle a los sacerdotes que absuelvan a las mujeres, y lo dice porque, dice comillas, porque el perdón de Dios no se puede negar a quien se arrepienta. Claro, eso siempre. Claro, pero que... incluso
Manuel Contreras, si es que en el último minuto antes de morir se arrepiente, los ángeles lo recibirán en el cielo. Sí, pero es que la doctrina... Bueno, sí, pero la doctrina... pero aquí estamos hablando no de los ángeles, estamos hablando... La doctrina de Juan Pablo II... Era bien distinta. Llegó a la idea de que el aborto era mucho peor que el asesinato, que el crimen. Y te lo dicen todos los curas de los Opus Dei y todos los partidarios, que en el fondo, porque... Y eso es algo que yo no puedo comprender, que me parece completamente anticatólico y realmente herético. Esta idea de que matar a un inocente, que el feto sería un inocente, no sabemos aún si es o no, y que matar a un inocente sería más terrible que matar a un culpable. Pero si toda la doctrina católica está hecha sobre la idea de que los culpables o los pecadores son más importantes y más esenciales que los inocentes. Esta pasión por la inocencia, que no solamente es de los antiabortos, también es de los veganos, de los vegetarianos. O sea, esta especie de pasión por la inocencia es una de las cosas que a mí más me impactan y me indignan del mundo contemporáneo. No, y porque además el tema del aborto en la doctrina católica es la pureza. El aborto es un pecado grave. Comporta la excomunión. Solo te puede absolver un obispo o el propio papa. Lo que está haciendo el Papa Francisco con esto... puede absolver un cura, sí. Un sacerdote. Y pide, porque además los sacerdotes también tienen una mirada súper doctrinaria en este punto. Son pocos los sacerdotes. Depende de dónde viva el cura. Sí, pero si nosotros... Miremos los nuestros. No, pero depende de dónde vive el cura. Claro, tenemos varios sacerdotes que justamente han sido siempre los cuestionados, los marginados por la iglesia, son esos que están como en contacto con la ciudadanía. Los que están donde las papas queman, claro, y la gente sufre. Esos que son pocos y que cada tanto los castigan. Pocos, Claudia. No, bueno, quizás. Son los más. Sí, bueno. Son los más. Lo que pasa, hay algunos de esos que son más habladores y más públicos y que se meten en problemas. Sí, pero la verdad es que los curas son los más. O sea, la mayor parte de los curas están en los pueblos, está con la gente y qué sé yo. Y por eso es que tienen hijos con las vecinas y relaciones y se infiltran en la comunidad. Pero eso sin duda que cuando están mirando a los ojos a una mujer que está tomando una decisión adolorida o compleja, no están ahí con el garrote para pegarle en la cabeza. Sí. Además hay un punto... Pero, que sobre el aborto que nadie, o sea, yo creo que nunca se habla muy bien de eso, pero que es que en situación de pobreza, como decís ahora, o situación de calle, un hijo más, un hijo menos, cambia el destino de una familia o de una mujer, el destino económico, no el destino sentimental, sí. si lo quiere o no lo quiere, y a lo que cuesta el kilo niño ahora, que estaban hablando ustedes de precios. ¿Cuánto está el kilo cabro? O sea, el kilo niño está carísimo, sí. Es inabordable. Sí, es yo creo que una sociedad que está en ese sentido como europeizada en ese sentido. ¿En qué cosa? En lo caro que es el kilo niño. Como la chirimoya, entonces volvimos al mismo punto inicial. Que el kilo niño es muy caro. Es muy caro el kilo niño. Es que es verdad. Estoy bromeando, pero tener o no tener. Lo sabemos todos los todos nuestros auditores. Claro, tener un niño, tener dos, te cambia tu destino económico. Y tener un niño de 4 kilos 100 a tener uno de 25 kilos también cambia el gasto, ¿eh? No, pero el de 25 kilos cuesta consume. 25 veces más que lo estoy hablando en broma, pero no estoy hablando en broma. Esta es una cosa súper calculable. El niño de 25 kilos le lleva a colegio, le lleva vestimentas, le lleva transporte, le lleva alimentación, le lleva mucho cumpleaños de amigos, le lleva cumpleaños de amigos. Oye, eso es que lo que habría que prohibirle al niño. El cumpleaños de amigos. Que yo siempre he sentido que en torno a la protesta del 2011 y todo eso está eso. ¿Qué? Que el kilo niño es muy caro. O sea, es una sociedad entera que te dice que tener hijos, hay que tener no sé qué, pero no hace nada para protegerte ni ayudarte. Sí, pero también es cierto que si uno mira los índices, de esto ha hablado mucho Roberto Méndez haciendo cruces en sus encuestas, el gran tema es que Chile se está convirtiendo en una sociedad más bien vieja. Por eso mismo, que es muy caro. Claro, que no los podéis culpar, si es muy caro el kilo niño. Y entonces se está transformando y pobre que tu hijo tenga dislexia, déficit atencional, cosa que en todos los colegios le encuentran a los niños. No, pero además porque entonces entra la terapia ocupacional, la fonoaudióloga, toda la política, el Aradix, toda la política, todas esas cosas. Y toda la política en torno a la educación, todo eso tiene que ver con, y ayer lo decían de nuevo, que vamos a ayudar a la familia a educar a los hijos. Oiga, si yo no quiero que... ¿Quién lo decía?
el Ministerio de Educación nos decía, hay que ayudar a la familia, que esto va a ser una ayuda para la familia. Pero si la familia es un problema para los niños. No siempre. Sí, pero yo quiero que el Estado también se haga cargo de mis hijos. Yo no quiero hacerme cargo todo de mis hijos. Quiero que también el mundo se haga cargo. O sea, y muchas veces las familias son un problema para los niños. No siempre, pero la mayor parte de las veces sí. Y entonces, esta idea de centrar la familia, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de los padres, la cantidad de tareas que los padres tienen que hacer, las tareas escolares, sí. Y que está probado científicamente que mientras más ayudan los papás en las tareas, peor les va a los niños en su inteligencia, digamos. Les va bien. Ay, qué bueno lo que estoy contando. Le va bien. No, es súper ¿sabes que aliviado. Qué bueno. Está siendo probado científicamente que ayudar mucho a las tareas a los niños es muy malo para los niños, es muy malo para su conocimiento y muy malo para su crecimiento intelectual. Le va mejor en las notas, saca mejores notas, porque claro, si yo le hago una tarea de historia a mi hija, le va a ir mejor que si yo tengo 45 años, le va a ir mejor que aunque no estoy seguro, claro. Oye, tenemos pero que... en este caso, pero yo por suerte no puedo ayudar, pero claro, a mí son temas que alto que me preocupan. Son 8:31. Una consulta, ustedes saben que Arturo Vidal está en una situación compleja, no va a jugar el partido. Sí, hoy vi esa noticia. ¿Por qué No fue liberado, viajó a Alemania de urgencia, su hijo tiene una diabetes tipo 1 y va a ser operado mañana en Claro, Italia. Pero he escuchado otros rumores, lo venía escuchando en radios amigas, que dicen que anoche lo habrían visto cenando en un restaurante en la Plaza Brasil. ¿Y qué? ¿A quién? ¿A Vidal? A Vidal. ¿Y a quién le no importa? puede comer? La razón por la cual... Pero no me reten a mí. No, pero no, córtala, pero a mí porque yo no soy San Paoli. Yo te estoy hablando a ti, Claudia, directamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con que vaya esto lo puede poner una dificultad porque la razón por la que él no va a jugar este partido ante la Roja es porque se tiene que devolver de urgencia a Alemania. De urgencia quiere decir de urgencia, no cenando en un restaurante. Según dicen algunos entendidos, yo solo les cuento. ¿Tienen privado o los aviones parten a la hora en que tienen cupo para llevarlo a él? Te pregunto, pues, Claudia. No, que yo lo defiendo a Arturo Vidal. Yo creo que es un exceso total lo que es lo de la prensa. Entonces, además que yo, perdónenme, también Perdón por esta vez. existe una cierta jerarquía de periodismo. O sea, ¿Ya? el periodismo deportivo que ocupa como 20 minutos del noticiero en cosas que no tienen ninguna sustancia ni Se importancia. volvió farándula. Es una tontería. Pero ¿quién puede perder tanto tiempo en su vida para saber si todo se volvió un poco farándula? Es que el periodismo deportivo consiste en las peleas entre los periodistas deportivos, en la pelea de los futbolistas. Así, mucho ego, en si el mucho futbolista ego, anda por mucho allá o ego. anda por acá. Si el Eso es futbolista farándula. vetó a no sé qué periodista o a no sé qué medio. Eso es como se volvió, Ego. mutó. Mucho ego. Oye, nada que ver, pero me acordé del Ferrari. ¿Vieron que unos asaltantes antes de ayer robaron un Ferrari en la dehesa? Un Ferrari rojo. ¿Y? Entonces hay unas cámaras de seguridad que van mostrando todo cómo se suben al Ferrari, pero lo dejan botado muy poquito. Claro, yo digo, sé ¿cómo que alguien se roba un Ferrari si deben haber 3 Ferrari en Chile? No, Están yo a le pillar encuentro toda la razón al Longi que se ¿Qué? robó ese Ferrari. Era vivir la experiencia. Para picarlo un rato por alguna calle, para pasar Ay, 4 cuadras. picarlo. Ya, él. La cuestión y dejarlo tirado. Un gusto. Tú eras, así en los 90 tú eras como de los que corrías en el faro, así como y que se Marcelo, carrera. Pelaba forro. Y a propósito de lo mismo, Pelaba forro y hacía roncear. Ya. Marcelo Díaz Y Rafa era jipero. Marcelo Díaz, el futbolista, Siempre ¿no? fue jipero. Marcelo Díaz, el futbolista, se quejó ayer amargamente de que Chile era un país malo, que era muy peligroso. Yo también me dio rabia con él. Ya. O sea, perdóname, pero podría se torce un poco el destino y él sería uno de estos que roba. ¿Cómo no puede tener un tiempo, no puede comprender la situación de los tipos? Y que es un país malo, que es un país de ladrones. Bueno, ahora parece que terminó la ola un poco de la delincuencia porque Piñera ve que por otro lado puede sacar la presidencia sin necesitar ese argumento. ¿Cómo? La ola que estamos todos delincuentes. Bajó fuerte ya. ¿Por qué bajó? Si las cifras son iguales. ¿Por qué bajó el tema? Son 8:34. Porque él va a ser el encargado de recuperar el crecimiento mundial. Claro, ¿Quién? porque el tema económico, porque, o sea, es tan manipulable la noticia. Uno ve que sube la delincuencia, baja la delincuencia, le da lo mismo los casos. Sí, depende de los fines de semana. Y eso que ahora debiera aumentar porque han mejorado las temperaturas. Pero dice que empiezan a bajar mañana. Y viene el 11. Empiezan a bajar mañana, dicen. ¿Las temperaturas? Sí. Ay, capaz que suba la delincuencia. ¿Ah? Incluso lluvia, dicen. No, pero deben ser unas Incluso gotitas. eso. Pero Bueno. pasamos de invierno a verano, no hemos tenido primavera. Sí.
Algunos van más lejos, desafiando sus límites y su propio equilibrio. Con ellos consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, el nuevo modelo Mazda que rompe con todo lo establecido en su categoría. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Drive to be. /drive to be. En septiembre vas a querer pagar todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y también participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Esto mientras más usas tus tarjetas de crédito, más posibilidades tienes de ganar. Vamos y volvemos aquí en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Son 34.990. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para 2 personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:37 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. O sea, 8:37 de la mañana. Estamos en estudio con don Claudio Fuentes. Hola, ¿qué tal? Mechitas de clavo le dicen algunos. No, él se puso así en Twitter, no dicen. No le dicen, se dice a sí mismo. Se dice a sí mismo. Oye, Claudio Fuentes. Y espérate, y no solo es cientista político, sino que también fue parte de la Comisión Engel, tema que está muy en escena. Eso te iba a preguntar. No sea malo, ¿por qué le tenés que recordar a la Comisión Engel? Eso te iba a preguntar para arrancar. A ver, la evaluación al día de hoy de lo que ahí salió. Ya, lo que pasa es que de eso vengo a hablar, ¿no? Perfecto. Me preparé porque... Esa es una de las cosas de las que tú vienes a hablar. Chuta, ya. Yo creo que nos vamos a quedar en este tema. Ya, por lo que está traigo. dura. Está dura. A ver, el problema es el siguiente. Uno, los proyectos fueron enviados, o sea, un paquete de proyectos, son más o menos 20 proyectos, y yo creo que eso es un avance. Segundo, se están discutiendo y se están aprobando, hay cambios institucionales importantes en el Senado, y Pato empieza a bostezar porque es una lata toda la parte que estoy diciendo que es las flores. No, nada, perdón. No. Pato no puede vivir sin bostezar. Al revés. Siempre, todo el día, pero no tiene que ver con El punto es el tipo de reforma, o sea, la letra chica, el diablo está en los detalles, la letra chica es lo que se está negociando en el Congreso y ahí empiezan los problemas. Y les traigo algunos porque... para este programa me llamaron ayer y me puse a leer las 400 indicaciones que el 31 de agosto, es decir, hace 2 días, se compilaron en el Senado y... en respuesta a estas propuestas de la Comisión. En respuesta a los proyectos de ley, particularmente de financiamiento político, y además el Ejecutivo tenía el compromiso de enviar el proyecto sobre CERVEL, ¿ya? Porque ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales de esta reforma? Uno, lo que tiene que ver con darle dientes al CERVEL, que muerda, ¿cierto? Segundo, reforma a los partidos. Y tercero, financiamiento político, ¿ya? La preocupación, dicho que hay avance, que además el gobierno priorizó, que yo creo que también está bueno, no se puede discutir todo. 30 proyectos no se pueden discutir, hay que priorizarlo y yo creo que se priorizó bien, 6 este año, 6 el próximo. Pero perdona, para hacer una distinción y explicar a nuestros auditores, ¿tú consideras que el gobierno sí ha avanzado en la agenda de prioridad y por qué tenemos al hombre que ha liderado esta comisión, el señor Engel, que dice que tiene dudas respecto de los avances que tiene? Entonces tú es que ahí están los detalles. No discrepo. Yo creo que estoy en acuerdo con él respecto de que hay preocupaciones, que las vamos a ver ahora, que tienen que ver con el cómo
se están desenvolviendo el tipo de proyectos. Les pongo el caso del CERVEL. Dijimos que el CERVEL tenía que tener dientes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que están haciendo con las indicaciones? Le pusieron placa. Le pusieron dientes de leche. Claro. Uno, se le están quitando atribuciones al consejo directivo. Dos, la renovación de los consejeros era 2 años y después se renovaban por un periodo, 2 años más. Se cortó eso, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Mayor rotación. Tercero, el presidente duraba 4 años con una renovación, ahora va a durar 2 años con una renovación. También se corta. Pero lo último, la última indicación, que esto de 2 días atrás no ha salido en ninguna parte, y por lo tanto una exclusiva para usted, es que se elimina la inhabilidad que tenían los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores de formar parte del Consejo. Antes, los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores no podían ser parte del Consejo directivo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. Tienen que hablar política. Entonces, hace 2 días, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está eliminando esa inhabilidad. O sea, un ministro mañana renuncia y después puede postular al Consejo del CERVEL. Cosa que es complicada, yo creo. Para traducir estos hechos técnicos a fenómenos concretos que la ciudadanía puede entender o que uno mismo puede entender. ¿Esto significa que los parlamentarios están cuidando sus futuras campañas? Explícitamente no hay otra razón de ser para todas estas indicaciones que generarse ventanas para la manera en que van a financiarse sus campañas. O sea, claro, porque el modelo es, tú tienes que tener un... Te lo pregunto, a ver, para ponerme del lado de los parlamentarios. ¿No tiene un argumento, no hay una razón virtuosa que justificara estas indicaciones? O sea, me imagino, no están las justificaciones de por qué, por ejemplo, se está levantando la inhabilidad que un ministro al día siguiente comience a postular a ser consejero del directivo. Lo que yo me imagino es que a lo mejor quieren traer la experiencia al consejo, pero claramente eso genera un conflicto de interés. Adicionalmente, en recurso, el CERVEL estaba pidiendo 410 funcionarios en un plazo de 4 años, el proyecto le está dando 38. Esto quiere decir de 290 va a pasar a 310 más o menos. ¿Qué significa esto? Que la capacidad que va a tener de control de fiscalización efectiva de las municipales el próximo año va a ser mínima. Entonces, espérame, por lo tanto, yo creo que traduciéndole esto, básicamente, si tenemos un peligro, que es que nos controlen y financien la campaña, ¿qué es lo que yo hago? Reduzco las atribuciones, le pongo rotación, meto a exministros al consejo y mantengo un consejo relativamente... Y ese escenario, que es lo que se está en las indicaciones en los últimos 2 días, a mí me parece preocupante. Otra cosa que parece, Claudio Fuentes, otra cosa que parece preocupante es, se dice que lo importante acá era dar señales claras de que esta crisis de legitimidad en la política, producto de financiamiento irregular, boleta, bueno, todo lo que hemos conocido y seguimos conociendo, esto como que el gran remedio era una inyección de transparencia y de nuevas leyes. Yo no sé si la ciudadanía entiende cuáles son las conclusiones de la Comisión Engel, si retiene en su cabeza en qué consisten todas estas medidas técnicas para evitar, en el fondo, el financiamiento irregular de la política. Entonces yo siento que aquí había una traducción poco ciudadana y más bien técnica y muy acotada como al mundo político, pero no siento que exista un trasvasije como en términos del mensaje a la ciudadanía. ¿Tú sientes que en ese sentido lo han hecho bien? Yo creo que no, yo creo que efectivamente, bueno, nosotros tuvimos un mandato de 45 días, después volvimos a trabajar, o sea, no podíamos seguir y continuar con con lo que tú dices, un ejercicio pedagógico de explicar las medidas. Básicamente las medidas tenían que ver con regular el sector privado, regular la interacción del sector privado y público y regular el sector público y los partidos, además de educación. Eso es básicamente... Han sido muy resistentes, ¿no? Los partidos han sido muy resistentes. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con democracia interna, yo creo que efectivamente es una resistencia. ¿Qué es lo que están cuidando ahí los partidos? Ya, pero déjame lo de la Claudia. Y para terminar, muy breve, ¿cuál es la estrategia del gobierno post
Comisión Angel, es tirar muchos proyectos. Se fijan que todas las semanas habían como una envío de proyectos y todas las semanas la gente, yo creo que se confundió. O sea, primero, comunicacionalmente, enviar 17 proyectos. Nadie ni yo pescaba qué cantidad de proyectos se está enviando. Yo creo que efectivamente ahí hubo un problema. Además, la rotación en el SECPRES, que es el ministerio encargado de este tema, de 3 ministros en 2 meses fue brutal. ¿Cómo 3 ministros en 2 meses? Sí, pues Rincón, estaba Rincón, sí. después vino Insulza, después Seguirre, sí, entonces se pierde la direccionalidad de cuáles van a ser los objetivos, las prioridades. Entonces llega recién Izaguirre, pero tú como miembro de esa comisión le pone prioridad. Pero tú como miembro de esa comisión de transparencia, que trabajaron 45 días armando este paquete de reformas para regularizar el financiamiento de la política, ¿tú estás frustrado con el curso que han tomado esta reforma? ¿Eres de los que dices, ¿sabes qué? Todo este esfuerzo, o más bien de los que cree que aquí se está ninguneando este paquete de reformas? Yo creo que, por un lado se está moviendo la agenda. El problema es la resistencia que hablábamos con Pato. Yo creo que ha sido como a contragana. Y esa actitud no se condice con el discurso público asociado a hoy hay que avanzar, hay que ponerle en tercer vela, tenemos democracia interna, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va al proyecto, contragana. Eso quiero entender bien yo para que tú nos expliques. ¿En qué consiste la resistencia de los partidos? Pues aquí ya vámonos de las 1000 indicaciones al tema más o menos medular. A los partidos, cuéntanos, se les está pidiendo qué y los partidos están queriendo cuidar qué. O sea, lo que están queriendo cuidar es su poder, su poder interno. Tú cómo llegas a ser ministro, cómo llegas a ser parlamentario, cómo llegas a ser presidente, manejando la máquina interna del partido. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo en la comisión y en los proyectos, etcétera? Es 1, estándares de transparencia mínimos; 2, democracia interna, ciertos estándares mínimos. Y si usted no tiene estos estándares, no recibe plata. No recibe. Pero ahí yo tengo una discrepancia. Yo creo que no solo no deberían recibir plata, yo creo que no deberían competir por elecciones. ¿Cómo no deberían competir? Claro, si usted no tiene la auditoría de las platas de los meses del año pasado, si usted no cumple con que poner en el sitio web cuáles fueron las donaciones, si usted no cumple un cierto estándar mínimo, que no es el leonino, usted, si no cumple con eso, no puede competir, no puede presentar. Pero esta cuestión de transparencia es infinita. Cuando alguien no confía en ti y no cree en ti, puede hacer lo que quiera. Puede darle todas las pruebas de transparencia, no va a terminar nunca si no creen en ti. Entonces no sé si más leyes. Pero ahí yo discrepo contigo, porque hay experiencias en América Latina, de hecho, en donde esto no es como una línea en donde la desconfianza va a ser eterna. Hay países que han logrado revertir visiones de desconfianza y han aumentado su confianza. En Uruguay, por ejemplo, en Brasil, en cierto momento, desde Cardoso hasta el PT hace 4 años atrás. Pero Brasil Brasil es uno de los países más corruptos del mundo. Sí, y el PT era más corrupto. Pero es que lo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quiero decir que yo lo veo mucho, perdóname, pero en la vía pedagógica. Cuando el profesor tiene autoridad y la autoridad se la ha ganado porque los alumnos creen en él, confían en que sabe, da lo mismo. Rafa, pero en cambio, si tú crees que es un tipo idiota, no va a creer nunca. Lo que estás planteando es la autorregulación, o sea... No creo la autorregulación. Pero tú estás pensando en las confianzas personales. O sea, no, estoy hablando de las confianzas políticas. Yo creo que este círculo de la transparencia es infinito y no tiene ningún límite y ningún fin. Pero tú estarás de acuerdo en algunas cosas básicas, porque si no la conversación no avanza. Si es que los padrones de un partido político están llenos de nombres falsos, hay algo por arreglar, ¿o por no? supuesto que sí, pero pensar que la política chilena de ayer... A ver, mira, por ejemplo, yo te digo una medida básica que se solicitó, el CERVEL también lo solicitó, o sea, estaba dispuesto, es que el CERVEL interviniera en las elecciones como un tercer actor en las elecciones internas de los partidos, para regular
Todas bueno, pero mira, las indicaciones hace 2 días se eliminan. No les gustó a los partidos que entrara el CERVEL en el interior de los partidos. Claro. Entonces, ya, ahí hay una cosa, ponte, tú podrías ser concreta en esto. Tú o ustedes vieron en la comisión, o tú sabes uno podría decir qué partidos están peores que otros. O sea, en Chile, en los partidos políticos, ¿cuál es el que es más escandalosamente poco democrático, poco transparente, poco limpio, etcétera? ¿O cuesta decir eso? Cuesta decir eso porque hay pocos estudios que se han hecho sobre el respecto. Hay algunos, eso sí, hay algunos. A ver, en términos de estándares de democracia interna, si es que ahora ahí hay un debate, porque para algunos partidos políticos dicen nosotros tenemos una cultura política de cierto toma de decisiones y usted no se puede meter en mi partido, ¿ya? Por ejemplo, el PC, la UDI dice, bueno, yo no hago elecciones internas. Claro. Y este es como un club en donde usted no puede entrar. Entonces defiende la autonomía, cosa curiosa de un sistema en donde los partidos tienen cierta responsabilidad pública. Ese es un debate, ¿ya? Claro. Te tira la Lenin por la cabeza. Claro. Por otro lado, desde el punto de vista de los recursos que tienen, el PS, el PC está en mejores condiciones que la DC, el PPD o Renovación Nacional o la UDI, porque ellos tienen patrimonio. La democracia cristiana también tiene algo de patrimonio. Patrimonio que les permite financiar campañas con menor independencia o con mayor independencia. Ahí los que arrancan peor serían el PPD, la UDI, los nuevos, ¿no? PPD, la UDI y Renovación Nacional, que tiene problemas. Entonces, Renovación Nacional es clásico, depende de caciques como Larraín, por ejemplo. Pero ¿no heredó el Partido Nacional, RN? ¿No heredó el Partido Nacional? ¿Los viene o ya lo gastaron? Yo entendía que RN heredó, o sea, hay una diferencia entre RN y la UDI. Razón por la cual se ven involucrados, parece. RN algo de plata tiene, yo creo. Del Partido Nacional. O sea, por un lado eso, pero por otro lado ha tenido ciertos mecenas. Carlos Larraín en su momento financiaba el partido, Piñera, o sea, sabemos que Piñera dio 2.000 millones en la última, al partido, le digo, para financiamiento. Entonces, claramente tiene una estructura que le permite cierto financiamiento. En el caso de la UDI era vía empresa, o sea, toda la triangulación. Pero una cosa es lo técnico, perdóname, y otra cosa tiene que ver, insisto, con la opinión pública, y tiene que ver con la confianza en el sistema, con la legitimidad. Por una parte, las críticas que vemos al gobierno de Michelle Bachelet es que en los inicios, la conformación de su gobierno no tuvo ni un guiño con los partidos políticos, fueron decisiones, digamos, de su grupo personal. Los partidos influyeron poco en la construcción, digamos, de los primeros meses de gobierno. Por otra parte, una ciudadanía, es cosa ver las encuestas, que mira al Congreso, lo mira con desprecio, a la clase política la mira con desprecio. ¿Cómo se revierte eso? ¿Hay otras cosas que mira con cariño? No sé, pero digo, en el fondo, aquello que es lo intangible y que tiene que ver con la confianza, con la apuesta que la ciudadanía hace por su sistema democrático, porque pensemos lo que van a ser las próximas elecciones con votación voluntaria. Entonces yo creo que más allá de lo técnico propiamente tal, ¿cómo se revierte? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, primero, la democracia sin partido un chiste, un mal chiste además, yo creo que sería terrible, y el problema es que los partidos por una parte no se dan cuenta de la crisis en que están y no reaccionan y tienen este tipo de medidas, o sea, resistencia a que les toquen el poder, y yo creo que esa es una parte del problema. La otra parte de la ecuación yo creo que es lo que tú dices, autoridades políticas que asumen el poder y que dicen yo gobierno sin los partidos. Bueno, Sebastián Piñera también lo hizo, digo, no también, solo Bachelet. O sea, arrancan su gobierno sin ninguna red con esos partidos. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el problema entonces es un dilema, porque tú tienes la legitimidad del voto ciudadano y por lo tanto te sientes con la atribución de alejarte de los partidos, pero en el día a día tenés que trabajar con ellos. Y ahí se produce un efecto que es súper negativo, de desconfianza entre el Ejecutivo y los partidos, etcétera, etcétera. Pero estamos con Claudio Fuentes. El problema no es quizá otro que tú has estudiado además, que es justamente del quiebre total del pacto entre la ciudadanía y la política chilena. O sea, lo que hoy se está descubriendo de la plata y la política no es descubrimiento. Todos lo toleramos, lo vivimos, lo toleramos, lo soportamos y hasta nos pareció bien.
a todos, digamos. ¿Por qué? Porque sentíamos que así funcionaban las cosas y había un pacto. Ese pacto se rompió y hoy en día sale Fulvio Rossi haciendo algo que a todos nos parece que es indecente, pero que en el fondo hasta hoy era tolerado, sabido y no investigado. No es, o sea, podemos hacer todas las leyes de transparencia del mundo, pero si no logramos reunir el pacto esencial entre la ciudadanía y la política, no vamos a multiplicar medidas sin llegar a ningún lugar. Estoy de acuerdo. Y de hecho las propuestas de la comisión y de otras, o sea, no solamente la comisión, apuntaban precisamente a eso. Por un lado, el problema del sistema político chileno, lo que tú señalas, es la estructura en la tesis de varios autores que han señalado que el sistema político es un sistema hidropónico. ¿Han escuchado eso? Sí, que no tiene tierra. Es súper saludable arribita, sí, se ve con hojitas verdes. Pero sin sabor. Y sin raíces sociales. Sin raíces sociales. Sí. ¿Ya? Entonces, efectivamente, se produjo esa desconexión. Y yo creo que desde principios de los 90, en los años de dictadura, había una conexión entre lo social y lo político muy fuerte, o sea, en la oposición, y antes del 73 también, eso se rompe. Oye, y eso genera lo que tú estás hablando, cómo tú lo reviertes. Te digo que si es una ley... No es por así como algo natural. Se hace una ley de primaria, se hace una primaria de la Constitución. Pierde Claudio Rego, pierde Andrés Velasco, y el gobierno hoy en día lo tiene la democracia cristiana. Este es el gobierno más democrático cristiano que yo he visto después de Elwin. O sea, el de Frei Montalva era ya la ultra izquierda. Este es un gobierno totalmente democrático cristiano. O sea, es como, entonces, ¿para qué así primaria? ¿Para qué así que la gente se convoca si Claudio Rego va a ganar igual? Claro, porque ahí está convocando militantes. Yo creo que el ejemplo un poquito. No, pero es un ejemplo, porque o sea, la voluntad ciudadana no vale nada. Pero yo creo que ahí está el problema. Ahí hay un punto importante. Pero espérate, te quería preguntar, cuando hablaba, todos partimos de la base de llegar y decir, voy a vincular lo que hablaba el Rafa con lo que te preguntaba la Claudia. La democracia sin partidos políticos, esta es como una máxima, es un chiste, no existe. Pero uno sí podría preguntarse de qué democracia, en qué momento de la historia, porque a lo mejor la actual democracia exige un repensamiento de los partidos políticos muy fuerte, porque el vínculo con la sociedad que tenía la política en los años 80... y hasta en los 90 incluso. Ya, responde por una parte a necesidades intrínsecas chilenas. Era en ese momento, se estaba luchando contra una dictadura, se produjo una fusión social importante, nos juntábamos todos en los distintos lugares para combatir esto, qué sé yo. Pero entre ahí y ahora apareció, sin ir más lejos, el internet, digamos. Y de repente empieza a sentirse una falta de necesidad tan urgente de los partidos políticos para que la gente manifieste sus opiniones. Caso, si lo ponemos en la historia nuestra, el más evidente, el más representativo es Barrancones. O sea, de repente ya para una protesta no se necesitaron los partidos políticos. ¿Cómo, tú esto ya te una pregunta más como académica, lo tuyo más en la larga, se está pensando un poco también cómo se revincula con estas nuevas realidades posibles? Claro, ¿Hay alguna luz, algún atisbo? En general, lo que muestra la experiencia comparativa es que los sistemas, los partidos tradicionales tienden a congelarse, ¿ya? Y lo que pasa son emergencias de nuevas fuerzas. El Frente Amplio en Uruguay, Podemos en España, el PT en su momento en Brasil, en Uruguay, en Venezuela también, el chavismo. Surgen movimientos, fuerzas sociales que rompen este congelamiento de un sistema de partidos políticos. Eso es lo que ha pasado en todos los países. ¿Qué es lo que nos está pasando en Chile? Que es la rareza. Lo natural es que se congelen los partidos. En Chile históricamente se han congelado, el Partido Conservador se congeló, el Partido Liberal se congeló. ¿Qué es lo que pasó? Escisiones y surgen nuevas fuerzas. La democracia cristiana, el MAPU, la izquierda cristiana, etcétera, etcétera. Chile ahora es un país de escisiones y emergencia que captura ese tipo de demanda social. Pero hoy día no se está traduciendo eso, y esa es la rareza de Chile. En España tenemos Podemos, tenemos una organización social que se transforma en política. Los estudiantes trataron de hacer de eso en el 2011 y tenemos RD, la izquierda autónoma, pero que todavía es muy marginal. Pero sí pasa una cosa, no aparece algo que represente a ese mundo que queda fuera de los partidos, pero sí pasa que se encoge la malla de representación de los partidos. Un poco también lo que decía el Rafa, si en las próximas elecciones termina votando el 30% de los que pueden votar,
Claro. Efectivamente, los viejos van a ser los que manejen, los que puedan manejar una elección, no porque conquistan mayoría, sino que porque le hablan a grupos de los que son los que están participando. Pero esto es una olla de presión en donde seguramente en la municipal vamos a ver eso. Va a ganar seguramente la concertación versus la alianza y van a haber 50-40, después la parlamentaria va a ser igual. El 2017, porque no hay una fuerza alternativa potente que esté desafiando una tercera vía, no en el sentido de Blair, una tercera vía, opción que desafíe. ¿Tú le ves alguna posibilidad en eso a Marco Enrique, ponte tú? No, yo creo que él fue un intento bueno, pero no ha logrado convertirse en una opción real. Y además con el involucramiento con Sokimich, yo creo que le raya la pintura. Y veis creciendo la candidatura de Sebastián Piñera mientras baja, por ejemplo, la de la nueva mayoría. Porque miren las candidaturas que hoy día están discutiendo: Allende, Piñera, Osandón. O sea, fíjate en el arco. Primero es primero en edad promedio sobre los 60, todos. Adicionalmente, o sea, no hay una generación de recambio. Osandón es más joven, ¿no? Osandón es más joven. Tiene 55. Sí, pero como promedio es una generación, o sea, en Europa, siempre lo digo, en Europa la edad promedio, en Europa, que es una sociedad envejecida, o sea, en Europa la edad promedio de los primeros ministros es 48 años. En Chile 63, o sea, claramente tenemos una brecha y en donde nos surgen alternativas, y yo creo que esa es la única opción que va quedando en Chile. Si los partidos no se reconvierten, que es lo que no estamos viendo hasta el momento, yo creo que la opción es que surjan nuevas fuerzas en algún momento. Nos pregunta un auditor, ¿quiénes son los opositores en el Congreso más férreos a estos cambios? ¿Hay algún nombre, hay apellido o sería feo decirlo? Es que, yo no podría identificar nombres, de hecho. No sé quién está detrás de estas indicaciones. Son actores de las tiendas políticas que funcionan. Ahora, yo sí puedo identificar, hay nombres que han movido la agenda de transparencia, eso sí. Entonces, ¿a favor? A favor. Ya, pero curiosamente, los buenos, pero no digáis los buenos, si a nosotros nos gustan los malos. Es que por descarte tú empezás a sacar la cuenta. ¿O no? ¿Quiénes han sido los buenos? El Leo Soto del PS, yo creo que en la Comisión de Constitución ha sido bastante bien puesto. Patricio Walker ha sido bastante pro transparencia. ¿Quién más ha estado detrás? cuesta pensarlo. Cuesta pensarlo, sí. Bueno, pero ya son dos ya. Bueno, no. Pero miren, Fulvio Rossi. Hubo una indicación en la Cámara que votaba a favor o en contra de levantar el secreto de los aportes reservados. ¿Se acuerdan? 38 diputados votaron a favor de esa indicación. Ahí están. 9:03 de la mañana. Claudio Fuentes, muchas gracias por estar en Desde Cero. Que tengan un buen día y caluroso para hoy. Chau. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:04. En Mall Plaza juntos hacemos planeta. Por eso, mi botella vale. Porque donde algunos ven basura, nosotros vemos futuro. Este fin de semana a partir de las 15:30